Un monstruo con el pelo negro como la noche y los ojos rojos como la sangre lo destruiría todo. Esta era la leyenda que se había transmitido de generación en generación en la familia Robain, del imperio de Denholder. La historia se había transmitido de boca en boca y ya se había convertido en un cuento de hadas común. Pero Robain III se enamoró de una bailarina que ya estaba embarazada y la llevó a palacio, y entonces el cuento de hadas se hizo realidad. El niño que dio a luz tenía el pelo negro como en la leyenda y los ojos escarlata como la sangre. Este niño se convirtió en la comidilla de la ciudad. Todos decían que había que destruirlo cuanto antes. Así que el niño fue arrojado al río. Lo dejaron en el bosque para que se lo comieran los leones, pero el niño no murió. El niño sobrevivió y su nombre se convirtió en Reitan, que significa hombre maldito. Todos los miembros de la familia de Denhelde nacieron con los ojos azules y el pelo dorado. Este rasgo es el distintivo del rasgo imperial. Por lo tanto, Reitan era como una monstruosidad entre ellos. Es alguien que nunca se convertirá en uno de ellos, es un monstruo aterrador. Alguien afirmó que todos podrían verle destruirlo todo tal y como decía la leyenda. Pero Reitan no hizo nada. No importa lo bien o mal que lo trataran. Un muñeco viviente de los condenados es todo lo que Reitan era. Pero cuando cumplió 23 años su propia madre Lisa murió y eso cambió todo drásticamente. El mundo se volvió del revés. Tal como decía la leyenda, en un día el palacio se convirtió en un infierno. Un día, una niña de cabellos dorados corría por los pasillos del castillo. Detrás de ella venía alguien y le dijo en voz alta que era una tontería huir. Entonces la chica se quedó inmóvil. Luego se dio la vuelta diciendo el nombre de su hermano mayor Reitan. Reitan le preguntó a dónde iba. En ese momento sangre escarlata fresca goteó de su espada. Y comenzó a acercarse a ella paso a paso. Cuando se le acercó ella le preguntó si su hermano iba a matarla. En respuesta, él solo le preguntó qué pensaba ella. Ella dijo con una sonrisa en la cara y esperanza en los ojos que hasta donde recordaba nunca le había hecho nada malo a su hermano. Y fue entonces cuando la mató. Luego mirándola a la cara le dijo que no era por ella sino por todos los que tenían el pelo dorado que los iba a matar a todos. ¡Qué injusto! Quien mató a Lisa era una de las concubinas de Irena. Lima era su única hija. En la oscuridad alguien gritó era injusto, era su culpa, que podía hacer si ya había nacido con esos ojos y ese cabello y nunca le hizo daño. Lima y Reitan. No había mucha diferencia entre sus vidas en palacio. Los otros príncipes y princesas ignoraban a Lima. Su propia madre, Irena, nunca le dio una pizca de amor. Le decía a Lima que todo había sucedido por su culpa. No entendía por qué tenía una hija. Y si Reitan era como comida en mal estado para ellos, Lima era fría. Tenía miedo de que la vieran, así que cuando acosaban a Reitan, ella miraba en silencio. ¿Cómo podía escapar de aquel palacio que se había convertido en su infierno? En realidad, aunque hubiera intervenido, ¿cómo habría podido ayudarle? ¿Qué atrocidad había cometido? ¿Por qué pecado? La muchacha se despertó bruscamente. Su mirada se clavó en la gran araña de 2 pisos del techo. En una de las paredes había un gran espejo y frente a él una mesa con un pequeño taburete. Entonces se levantó de un salto agarrándose la garganta. Luego dijo que su cabeza estaba en su sitio y supuso que todo era un sueño. Luego intentó levantarse de la cama e ir hacia el espejo. En cuanto dio un paso, le dolió la pierna y se cayó al suelo. Entonces se dio cuenta de que, como podía sentirlo, estaba despierta. Cuando se acercó al espejo vio su reflejo y no pudo darse cuenta de lo que era. Una criada entró corriendo en su habitación y le preguntó qué le pasaba, si estaba teniendo una pesadilla. Entonces la chica reconoció a la criada como Luna, y se acordó del accidente del carruaje y de cómo Luna iba a volver a casa, ya que hacía mucho tiempo que no iba, y la chica la despidió y Luna le prometió que volvería pronto. Pero ese día Luna murió en un accidente. Y si no era un sueño, la niña retrocedió en el tiempo. La niña le preguntó a Luna qué edad tenía y Luna le dijo que ayer había cumplido 12 años. Entonces se dio cuenta de que, por supuesto, Luna seguía viva entonces. Entonces Lilia se preocupó y le preguntó si estaba bien o si tenía que llamar a un médico. La niña le dijo a Luna que no se preocupara porque solo estaba teniendo una pesadilla. Un sueño muy malo. Cuando Lima alcanzó la mayoría de edad antes de morir, a los 17 años, Irena la casó con un viejo duque. Era viudo y tenía un hijo y una hija de su edad. Y por suerte el duque falleció de enfermedad, pero tal vez el próximo marido tenga 70 o incluso 80 años. El duque era solo el principio. Lima, caminando por el pasillo,
se dio cuenta de que aún faltaban 5 años para todos estos acontecimientos y que estaba obligada a sobrevivir por todos los medios. Durante todo este tiempo los libros la habían salvado. Solo había un lugar al que la niña podía acudir, la biblioteca. Y un día se encontró allí con Reitan, pero nunca hablaron una palabra. Así lo hicieron todos en palacio, incluso la criada le dijo que se marchara cuando se encontraron con él. Nadie miró siquiera en su dirección. Lima no evitaba a su hermano, pero no le daba importancia. Pero ahora que había llegado a la biblioteca y miraba a su alrededor quería encontrar la forma de acercarse a su hermano Reitan. Y si podía proteger a Lisa de su madre. Para los acontecimientos que ocurrirían dentro de unos años era mejor empezar a prepararse ahora. Y entonces se acercó al alféizar de la ventana sobre el que había una pila de libros. Entonces Lima se sentó en el alféizar de la ventana, miró los libros y supuso que su hermano los estaba leyendo. Así que cogió un par de libros para ver qué le interesaba. Entre los libros había de ciencia militar, artillería, teoría y práctica de estrategias militares, introducción a la esgrima y nociones básicas de gobierno. Mientras miraba los libros un escalofrío recorrió su cuerpo y entonces se dio la vuelta y vio a Reitan de pie detrás de ella. Entonces Lima le dijo que le interesaba lo que estaba leyendo y que se aburría leyendo sola. Reitan la miró con frialdad y entonces Lima decidió preguntarle si le importaba que se sentara a su lado, pero Reitan la mandó groseramente a la mierda y Lima tuvo que marcharse. Lima fue a su habitación y se sentó en una silla exhalando de la tensión y Luna empezó a cepillarse el pelo. Ella pensó que no era una desconocida para él entonces cómo podía decirle esas cosas a su familia. Lima decidió preguntarle a Luna qué clase de hombre era el hermano de Reitan y entonces Luna dejó de cepillarla, se quedó helada. Luna respondió que el señor Reitan es un hombre de pocas palabras. Por mucho que le acosaran nunca lloraba. Ella había oído que era ese tipo de hombre. Y Luna advirtió a Lima que no se acercara al señor Reitan porque todo el mundo lo evita. Los demás príncipes y princesas también se mantenían alejados de él. Entonces Lima dijo con tristeza que si era por la maldición, él era igual que ella, pues ella y su hermano eran comida fría y comida estropeada. Entonces Luna dijo que todos los años recibía regalos de su majestad por su cumpleaños. Lima decidió averiguar qué recibe su hermano por su cumpleaños y Luna dijo tristemente que no recibe nada, y que la única persona que se preocupa por su cumpleaños es Mistress Lisa y que solo cenan juntos en su palacio. Entonces Luna también dijo que el cumpleaños ya es mañana y en ese momento Lima dio un respingo no entendiendo cómo ya es mañana el cumpleaños de su hermano. Y le pidió a la Luna que cenaran como siempre en el palacio de la señora Lisa, pero la Luna asustada le preguntó si la princesa pensaba ir porque puede pasar algo terrible. Y tras esta frase Lima tembló pero pensó que pasara lo que pasara no se compararía con lo que pasaría dentro de 5 años. Lima se dirigió a la mesa donde había una caja, miró algo en ella luego la cerró y dijo que solo iba a desearle un feliz cumpleaños y que tenía que elegir un regalo. En los recuerdos de Lima, Lisa era una persona muy cautelosa. Irena siempre estaba calumniando a espaldas de Lisa, llamándola desvergonzada moza que sedujo al emperador, pero ella siempre trataba a los príncipes y princesas con respeto y llevaba una vida modesta. El emperador le mostraba abiertamente su favor, por lo que la envidia en su dirección puede considerarse un fenómeno natural, porque de pronto ella le robaría el lugar vacío a la emperatriz, que es lo que todos temían. Sería una desgracia que alguien como ella lo ocupara, pero el más inusual de todos era Reitan. Su padre tenía el pelo dorado y su madre plateado. ¿De quién heredó su pelo negro? Al atardecer del día siguiente, Lima llegó al castillo de Lisa. Lisa le sonrió y se sorprendió de que Lima hubiera venido a desearle un feliz cumpleaños a Reitan. Lima supuso que Lisa se sorprendería por su visita, pero Lisa le dijo que estaba agradecida ya que había otra persona que celebraba su cumpleaños. Lisa decidió preguntarle a Lady Lima cómo se llevaba con Reitan, pero Lima dijo que no se llevaba bien con él. Lisa solo pensó eso porque Reitan no solía tener invitados del Palacio Imperial. Así eran las cosas, pero este niño era un poco tímido y por su forma de ser tan escueta, mucha gente lo malinterpretaba. En ese momento se abrió la puerta y entró Reitan. Lisa lo llamó para que entrara rápido pues ella y Lady Lima ya lo estaban esperando. Cuando entró en la habitación miró maliciosamente a Lima que le sonrió y le deseó un feliz cumpleaños y le dijo que quería cenar con ellos y que había preparado un regalo y esperaba que le gustara. Lisa le pidió a Reitan que se sentara a la mesa ya que la comida se estaba enfriando y como todos estaban reunidos podían empezar la comida. Lisa había oído que a Lady Lima le gustaba leer así que le preguntó qué había estado estudiando últimamente y Lima le dijo que estaba estudiando la lengua cosaca, pero se preguntó por qué había decidido estudiarla.
Después de todo, Lima solo podía visitar la biblioteca occidental, que estaba llena de libros extraños, y todos los cuentos y novelas infantiles habían sido trasladados a otros príncipes y princesas, así que estaba estudiando obras relacionadas con la lengua kazaca, los que lo usaban al otro lado del mar. Le resultaba más fácil que otros idiomas, así que empezó a estudiarlo con ahínco. Lisa quedó gratamente sorprendida porque Reitan dominaba bien el idioma. Así que le ofreció a Reitan enseñarle a Lady Lima la lengua cosaca como muestra de gratitud por sus felicitaciones. Lisa le explicó que ella misma le había enseñado el idioma a Reitan, ya que procedía del Imperio Evant, pero que Lima ni siquiera lo conocía. Reitan dijo entonces que se negaba a enseñárselo, ya que no tenía que enseñarle nada. Entonces un sirviente se acercó a Lisa y le dijo que su majestad había pedido que la trajeran ante él. En ese momento, la tensión aumentó. Lisa se disculpó por tener que dejarles. Más tarde, Reitan llevó a Lisa a sus aposentos y mientras se sentaba frente al espejo y se cepillaba el pelo, le dijo a Reitan que a partir de mañana enseñaría cosaco a la princesa. Pero a él no le gustaba la idea y no entendía por qué tenía que perder el tiempo con ella. Lisa le explicó que Irena tiene todo el castillo en sus manos, pero que si un día muere, la princesa puede conservar la influencia de su madre y no le será difícil ponerlo todo de su parte. ¿No es malo estar bien preparado? Lisa le dio la espada a Reitan y le dijo que era un regalo por su 18º cumpleaños y que quería que la cuidara bien, porque algún día tendría que usarla. Al mismo tiempo, Lima se sintió mal por el estrés de la comida y se dio cuenta de que no debía vomitar allí mismo, necesitaba hacerlo en su habitación. Pero de repente se abrió la puerta y entró Reitan, la miró y pasó junto a ella. Lima pensó que debía seguirle. Ella le pidió que esperara y entonces él se quedó inmóvil. Le dio las gracias por la cena y quiso darle una caja de regalo. La abrió y había una gema que coincidía con el color de sus ojos. Cuando se dio la vuelta y vio esta gema, le quitó la caja de las manos a Lima de un golpe y le dijo que era una chica muy pesada que no sabía lo que pretendía, y la cogió por la ropa y tiró de ella hacia él, diciéndole que más le valía recordar que todas las de pelo dorado de ese palacio estaban dando vueltas a su alrededor y que él las odiaba más que ellas a él mucho más. En ese momento Lima empezó a sentirse mareado. Los odiaba tanto que quería matarlos. Lima se sintió mal y vomitó sobre el traje de Reitan. Ella se apresuró a disculparse ya que no había sido a propósito y trató de limpiárselo, pero él simplemente la empujó y se fue. Cuando Lima volvió a palacio fue recibida por la criada Luna, que no entendía qué le pasaba en la cara y le preguntó quién más había venido a cenar. Lima respondió que solo había visto a Orson, el chambelán. Por la noche, cuando Lima estaba en su habitación, no podía dormir porque se acordaba del temido Orson Chamberlain, un amigo íntimo de Irene. Y si se enteraba de lo que había pasado hoy, no lo dejaría pasar. Luego se relajó al darse cuenta de que se limitaría a dar unos cuantos golpes como de costumbre. Pero Lima no podía imaginarse lo que serían un par de golpes. Entonces Irene se acercó furiosa a Lima y la golpeó insultándola, ya que su paciencia tenía un límite. Al fin y al cabo, ¿cómo se atrevía siquiera a ir a la fiesta de cumpleaños de Reitan, ya que ella sabía muy bien cuando coqueteaba con él? La criada Luna intentó parar y calmar a Irene. Pero entonces Irene se dirigió a Luna y le dio una bofetada en la cara y le dijo que ella también era culpable de eso. En ese mismo momento Lima saltó y se puso delante de Luna para protegerla y le pidió a su madre que la castigara solo a ella. Y entonces Irene le pegó de tal manera que a Lima le sangró la nariz, porque no podía salir así de palacio y era culpa suya. Y saliendo de la habitación, Irene dio un portazo. Lima se sentó en el suelo y se tapó la nariz y Luna sintió mucho que Lima hubiera sido tratada así. Pero Lima arrancó un trozo de papel y lo torció en un tubo y se lo puso en la nariz para que dejara de gotear sangre y le preguntó a Luna si su madre se había ido. Y luego le dijo a Luna que estaría fuera un rato. Después de todo lo que acababa de pasar en la habitación, Luna estaba confusa de cómo la ama se iba a algún sitio. Entonces Luna objetó que quería decir que no había oído lo que dijo la ama Irene y Lima le contestó que no pasaba nada porque no era la primera vez que pasaba. Entonces Luna le dio las gracias a Lima por protegerla, pero le pidió que no lo volviera a hacer porque no pasaba nada si le pegaban. Lima se acercó a ella y le cogió las manos y le dijo que no podía aguantar si le pegaban. Lima también le dijo que la fiesta del té estaba a punto de empezar y que su madre estaría allí, y que estaba segura de que nadie iría a su habitación hasta por lo menos el mediodía. Y cuando estaba a punto de salir de la habitación le prometió a Luna que volvería. Lima se sorprendió de esta actitud y determinación de la princesa y empezó a dudar si esta era la princesa que conocía. Irena era muy ambiciosa. Entró en palacio antes que Lisa pero no consiguió llamar la atención, así que dirigió su ira contra Lima.
y por eso se desarrolló más lentamente que sus compañeras. De niña, llegó a sufrir depresión y afasia. Lima llegó por fin a la biblioteca y le gritó a su hermano que ya estaba aquí. También se disculpó por llegar tarde, ya que se había quedado dormida. Reitan la miró y le dijo que parecía que tenía malos hábitos mientras dormía. Lima se sonrojó y dijo que siempre se veía así cuando dormía mucho, pero que podía estudiar, así que no podía preocuparse. Reitan volvió a mirarla con frialdad y dijo que nadie se preocupaba por ella. Lima no entendió por qué decía eso entonces. Lima miró los libros que estaban al lado de Reitan y vio que había una introducción a la lengua cosaca, lo básico de la lengua cosaca, cosaco para principiantes, y se dio cuenta de que no podía desobedecer a Lady Lisa. Entonces Lima sonrió de repente y preguntó a su hermano por dónde debía empezar. Reitan se volvió hacia ella y le dio una tarea. Al final de la lección, Lima no habría pensado que su hermano le daría un nivel intermedio desde el principio y pensó que estaba intentando ponérselo más difícil. Pero por suerte ella ya estaba aprendiendo el idioma. Así que cuando Reitan revisó su tarea, se sorprendió de su capacidad. Lima había aprendido este idioma para poder salir del palacio y ganarse la vida para sobrevivir. Reitan observó que, como había esperado, la biblioteca occidental no era más que un almacén. También se confirmaron los rumores de que parecía haber 2 sacos abandonados de Berna, el próximo emperador, y su hermana menor, Liliana. Bern y Liliana entraron en la biblioteca. Bern cogió el libro en cosaco. Luego dijo que si Reitan iba a abandonarlos porque no se traía a su madre con él y volvería a ser una bailarina barata. Bern giró en redondo y le tiró el libro a Reitan y dijo que estaría al lado de su madre para recoger limosna. Berna se acercó a Reitan, se inclinó hacia él y le dijo que de este palacio no sacaría nada. Lima, sentado a su lado, se dio cuenta de que Reitan conseguiría lo que quisiera, matando no solo al emperador sino a todos los que tuvieran sangre real. Pero no tenía intención de volver a morir. Tenía que hacer algo para que Reitan se pusiera de su lado, pasara lo que pasara. Entonces Bern notó que Lima saltaba frente a él y le rogaba que se detuviera, pero Bern se inclinó hacia ella con una mirada loca y la llamó una sucia que decidió aparearse con Reitan. En el mismo segundo Reitan saltó de repente de su asiento y le dio un puñetazo a Bjarne y dijo que tenía sentido porque los dos eran iguales y los dos no eran nada. Reitan estaba furioso porque Bern le había dejado decir que eran iguales. Se preguntó si todas las ratas con ojos azules eran daltónicas. ¿No veía que sus ojos eran azules y los de Reitan rojos? Y Reitan, sentado encima de Bern, empezó a pegarle, mientras Liliana y sus amigos se quedaban como en un banquillo y ella hasta temblaba. Cuando Bern no pudo con Reitan por sí mismo, llamó a sus amigos para que le ayudaran y agarraran a Reitan. Se desató una pelea. Una auténtica paliza. Lima no sabía qué hacer porque Reitan ya había sido capturado y Berna le estaba pegando. Lima sintió que tenía que involucrarse, pero pensó que no podría detenerlos. Entonces decidió que esta vez tenía que intervenir porque tenía que demostrarle a Reitan que estaba de su lado. Aunque tuviera los ojos azules, tenía que demostrarle que estaba de su lado. Así que Lima corrió hacia Verne y le mordió el brazo y Verne la llamó loca y la echó a un lado. Cuando Lima se levantó dijo que Reitan tenía razón, sus ojos eran rojos y completamente diferentes a los de ella y que Berna era daltónica si no podía ver la diferencia. Entonces Bern dijo riendo entre dientes que eran unos inútiles. Lima no entendía por qué se reía, pero disfrutaba torturándolos a los dos cada día sin sentirse el más mínimo culpable. Era tan infantil que menospreciara a los demás solo porque tenían diferente color de ojos y de pelo, porque no habían hecho nada para merecer ese trato. Entonces Liliana se acercó a Lima y le dijo que los dos eran unos don nadies, y no se llamaban nada pero seguían viviendo en palacio y que los dos eran una basura a la que había que molestar. Su plan original de poner a Reitan de su lado ya no era una prioridad. La ira que había contenido durante tantos años salió a la luz. Entonces Lima preguntó por qué no se largaban de aquí, y por qué habían venido hasta aquí solo para fastidiarles. Lima pidió que les dejaran en paz y les dejaran vivir sus vidas en paz porque les costaba tanto hacerlo. Bern se acercó a ella y la agarró y le dijo que le daban asco y que solo pensar que vivían en este palacio y respiraban el mismo aire le daba asco, y que su existencia era como una plaga para él. De repente Reitan se le acercó y le dio un puñetazo en la cara con todas sus fuerzas y le dijo que había encontrado su punto débil. Bern le daba asco y cuando miraba a Bern sentía como si un carroñero se aferrara a él. Así que empezó a golpearle de nuevo. Un par de segundos después, debido al estruendo en la biblioteca, Luna entró y sin saber lo que pasaba pidió a los chicos que pararan. Entonces se quedaron uno detrás del otro. Berna salió de la biblioteca con su hermana y sus amigos, dando un portazo.
Luna corrió hacia Lima para preguntarle qué pasaba, ya que tenía la cara llena de abrasiones. Lima le aseguró a Luna que estaba bien y ella miró a Reitan y sonrió y solo quiso decir algo cuando Lima fue cubierta por una criada. Reitan salió de la biblioteca y Lima rápidamente buscó una venda y corrió tras él. Al alcanzarlo comenzó a vendarle las heridas, porque si las dejaba así se supurarían. Reitan exhaló pesadamente y le explicó que no era su sangre, se dio la vuelta y antes de irse le dijo que Lima primero se ocupara de sus propias heridas y luego pensara en los demás. Y por último Lima decidió darle las gracias por la lección de idioma cosaco. Después de eso él se detuvo y ella continuó pues sabía que él la consideraba una inepta pero haría todo lo posible por estudiar y mañana llegaría temprano y lo esperaría en la biblioteca. Lima no sabía si se había ganado su confianza, pero era la primera vez que alguien de palacio la ayudaba y la defendía. Quería demostrarle a Reitan que estaban del mismo lado, pero ella había sido la primera en sentirse atraída por él. Y le sentó bien poder desahogarse y se sintió feliz. A la mañana siguiente, como Lima había prometido, fue temprano a la biblioteca y se sentó a la mesa pensando que Reitan no vendría porque llevaba allí sentada unos 30 minutos, aunque no había esperado tanto, pero aún así. Lima volvió a su habitación y allí Luna le curó las heridas. Luna también dijo que Vern preferiría olvidar el incidente porque él fue el instigador de la pelea, pero Lima no pensaba lo mismo porque Vern es increíblemente arrogante y no se callaría porque no quería que nadie supiera que fue golpeado por Reitan. Después del incidente, Luna le hizo prometer a Lima algunas cosas. En primer lugar, debía llevarla a las clases con Reitan y acompañarla a su habitación. En segundo lugar, si volvía a ocurrir una pelea así, ella no podría estudiar con Reitan. Y en tercer lugar, no debía acercarse a él. Lima entonces dijo que era injusto para el príncipe Reitan, pero Luna simplemente no quería y no podía verla lastimada por su culpa. Lima se distrajo de sus recuerdos y pensó que Reitan no vendría hoy, pero de repente se abrió la puerta y se alegró al ver que era Reitan. Él le preguntó por qué le sonreía, pero ella solo estaba contenta de verle. Cogió el libro de unirse a los cosacos y se sentó a la mesa y empezaron a estudiar. Cuando terminó el trabajo que le había dado Reitan se lo dio para que lo revisara. Se preguntó cómo lo había hecho ya que ella misma había estudiado la asignatura y Luna siempre le había dicho que era muy capaz, y siempre había estudiado mucho y pensó que su madre había estado orgullosa de ella hasta los 15 años. Entonces Reitan le preguntó que cómo había cumplido 15 años ya que ahora solo tenía 12 y entonces se dio cuenta de que había dicho demasiado. Lima se corrigió diciendo que ayer le habían dado un golpe en la cabeza y ahora decía cosas raras por el golpe en la cabeza, pero dejó de hablar porque le sangraba la nariz y había manchado a Reitan sin querer. Ella quiso limpiarle la chaqueta pero en cuanto lo tocó él se sobresaltó. Reitan se apartó de ella y le dijo que no le tocara, pero Lima se dio cuenta de que estaba herido, así que volvió a tocarle, pero él la golpeó en el brazo porque no quería que le tocaran. Pero ella se aferró a Reitan porque quería examinarlo rápidamente. Le rompió la camisa, pero vio un gran moratón bajo ella y le dijo que debería haber ido a un curandero, pero él dijo que no tenía por qué porque nadie se ocuparía de él. Le dolía mucho, pero aún así fue a verla a la biblioteca. Entonces Lima trajo medicinas para sus heridas. Además de aquellos horribles moratones, el cuerpo de Reitan estaba cubierto de extrañas cicatrices, incluso una enorme herida debajo del pecho. Pero ella era terrible curando heridas. Sin embargo, ella se ofreció a curar sus otras heridas, pero él dijo que no era asunto suyo. Y a partir de mañana tenía que venir al palacio de su madre Lisa. Lima se alegró de que cambiaran de lugar. Lima también se alegró de que mañana él volviera a darle una lección y ella volviera a vendarle las heridas y le pidiera a Luna que le enseñara a vendárselas bien. Reitan seguía diciendo que no era necesario, pero ella seguía diciendo que incluso le traería una pomada muy buena y que si se la ponía en los moratones se le quitarían rápido. Al día siguiente Lima ya estaba sentada en una de las habitaciones del palacio de Lisa y resultó que Reitan era un hombre muy meticuloso. Le había dado como tarea que escribiera 10 dificultades que había tenido antes. Es curioso porque no debería haberse tomado tantas molestias. Caminando por los pasillos del castillo se alegró de que como le había puesto deberes significaba que por fin estaban más cerca. En el pasillo se encontró con Lady Lisa, que le sonrió y le dijo que como no sabía dónde era la clase de hoy, la llevaría allí. Cuando llegaron a la biblioteca se sentaron en la mesa de enfrente y Lima decidió preguntar si recordaba bien que Lady Lisa era del Imperio Eón, ya que había oído que este país tenía un comercio muy activo y el clima cálido lo convertía en un lugar muy favorable para vivir. Lisa bebió té y dijo algo acerca de que el lugar era estupendo para vivir pero que ella no se quedó allí porque no quiso ya que huyó una y otra vez hasta que acabó aquí. Así fue como acabó en el Imperio de Enholden.
Lisa continuó que todo era como debía ser, pero no todo era malo. Una sirvienta se acercó a Lisa, pero no dijo por qué estaba allí. Tenía un vial de algún líquido rosa en la mano y dudaba si dárselo a Lisa delante de su invitada. Pero Lisa vio el vial y le dijo que estaba bien y que podía dárselo. Lima le preguntó si estaba enferma, porque pensó que era un medicamento. Cuando Lisa bebió el contenido del vial, dijo que la princesa era una persona curiosa. Lisa preguntó si Lima tenía miedo de Reitan porque todos los que vivían allí ni siquiera le miraban a los ojos. Ella pensó que era por la leyenda y que el nombre de Reitan no mejoraba la situación. Lima ya sabía lo que significaba el nombre de Reitan. Significa maldito. El emperador se lo dio personalmente. Un nombre es el primer regalo para un niño que acaba de nacer y a él le dieron un nombre que podía haber salido mal desde el principio, pero ella nunca pensó que el nombre no le sentara bien, más bien era perfecto para este niño. Lima pensó que Lady Lisa estaba espeluznante hoy y luego Lisa se estremeció porque tenía un dolor punzante en el pecho. Se encogió del dolor. Lima se levantó de un salto y no se dio cuenta de lo que le pasaba, al igual que la criada de Lisa. En ese momento Reitan se acercó corriendo y le preguntó qué le pasaba. Pero Lisa dijo que estaba bien y que solo necesitaba descansar. Entonces Reitan dijo que la llevaría a su habitación. Lisa estaba a punto de irse y se disculpó por tener que dejarlos y que se verían pronto. Lima pensó que tenía una enfermedad crónica y que la medicina le ayudaría, entonces quiso ir a ver a Reitan, pero vio que estaba enfadado y se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Cuando Reitan volvió, ella y Lima empezaron la clase y mientras lo hacía miró a su hermano y decidió preguntarle en qué estaba metido. Solo tenía curiosidad. Reitan respondió que no le interesaba nada y que no había nada en palacio que le gustara. Lima le sugirió que podría buscarle un hobby que le hiciera un poco más feliz y encontrar algo que le gustara. Reitan le preguntó qué sentido tenía tener algo así en un lugar donde todos le despreciaban. Lima contestó que era para consolarse, porque cuando ella lo pasaba mal leer libros la ayudaba y esperaba que él también encontrara algo que le ayudara. Al segundo siguiente Reitan dijo sonriendo que Lima necesitaba cambiarse el tampón de la nariz. Burlándose de ella le dijo que al parecer tenía miedo de que le hubiera envenenado. Lima se tapó la nariz con las manos y vio que Reitan sonreía y él se rió de ella y seguía sonriendo. Reitan puso sobre la mesa una bolsita con bastoncillos empapados en un medicamento que detiene las hemorragias nasales. Tendría que cambiarlos cada 3 horas y en unos días su nariz estaría completamente curada. Lima le dio las gracias por el medicamento. No se imaginaba que se preocupara tanto por ella y pensó que él sí se preocupaba por ella. Reitan le dijo a Lima que solo le estaba pagando por el vendaje y que no sacara conclusiones equivocadas. Reitan también le dijo que ya había aprendido suficientes palabras y los conceptos básicos de gramática y que ahora podía escribir 1 o 2 frases. Tenía que escribir algo, era su tarea para mañana. Reitan iba a ir a la habitación de su madre y ella podría ir a las habitaciones. Reitan llegó a la habitación de su madre y se paró sobre su cama. Reitan nunca desafiaba los deseos de Lisa aunque esos deseos la estuvieran matando lentamente. Reitan observó un frasco de la medicina de Lisa sobre la mesilla de noche y lo cogió pensando que eso siempre ocurría cuando ella pasaba la noche con el emperador. Al fin y al cabo, madre siempre se encontraba así después. Reitan tenía muchas ganas de romper el frasco ahora, pero su madre se opondría. Él nunca iba en contra de los deseos de Lisa. Simplemente no podía. Así que devolvió el vial a su sitio y salió de la habitación, donde fue recibido por una criada que le informó de que Lima le esperaba en la biblioteca. Reitan caminó irritado por el pasillo y no entendía cómo no podía encontrar por sí misma el camino de vuelta a su habitación. Cuando Reitan llegó a la biblioteca encontró sobre la mesa un montón de hojas escritas. En una de ellas estaba escrito que Lima había terminado sus deberes. La desdobló y empezó a leerla. Escribió que se llamaba Lima y que tenía 12 años, que le gustaba la tarta de fresa y la leche caliente. También le gusta el chocolate caliente. Al leer esto pensó que era muy infantil, pero luego vio lo que escribió a continuación. A ella le gustaba mucho Reitan y la próxima vez esperaba estudiar y comer tarta con él porque comer su comida favorita en compañía de alguien que le gustaba la hacía feliz. Cuando Reitan terminó de leer la llamó tonta y a partir de mañana iba a ser más estricto con ella. Así pasó una semana. Durante ese tiempo varias cosas cambiaron en la vida de Lima. En primer lugar, dejó de sangrar por la nariz, gracias a los tampones medicinales. En segundo lugar, engordó y todo gracias a Reitan, porque cuando estudiaban, las clases se celebraban comiendo tarta de fresa. La criada de Lisa se acercó a Lima y le dijo que Reitan le había pedido el pastel especialmente para Lima.
En tercer lugar, empezó a pasar más tiempo con Reitan. Empezó cuando Lady Lisa invitó a Lima a cenar, pero nunca estaba allí cuando Lima acudía. Y a partir de ese momento, Lima no volvió a ver a Lady Lisa. Entonces, durante la cena, Lima le preguntó a Reitan si Lady Lisa estaba bien. Pero Reitan solo apretó los dientes y permaneció en silencio. Después de eso, Lima decidió no preguntar más a Reitan por el bienestar de Lady Lisa. Ahora preguntó a Mary, la criada de Lisa. Mary le dijo que no se encontraba bien o que estaba descansando. Pero si ese era el caso, ¿por qué nunca la había visto un médico en palacio? Es la concubina favorita del emperador. Entonces, ¿por qué el emperador nunca ha enviado al médico real? Lima se disponía a ir a clase, pero Luna le pidió que esperara y la llevaría al palacio de Lady Lisa. Lima dijo que estaba bien, porque ayer Reitan le había enseñado un atajo y le había dicho que nadie utilizaba ese camino. Luna se preocupaba cada vez que Irena se enteraba de las clases secretas de Lima. Pero Lima no quería preocupar a Luna, así que decidió ir a la biblioteca por la mañana temprano para asegurarse de no encontrarse a nadie por el camino. Pero entonces se dio cuenta de que parecía estar perdida. Miró en todas direcciones y le extrañó que no hubiera guardias, porque cerca de la entrada principal había más guardias que moscas. Pronto llegó a una gran puerta, llamó y nadie respondió, así que entró y vio que detrás había una biblioteca. Pero entonces salió un chico y le preguntó cómo había llegado hasta aquí, y vio que también tenía el pelo negro y los ojos rojos. Lima nunca pensó que hubiera otra persona con los ojos rojos en el palacio. Lima preguntó quién era, pero pensó que debía hacer preguntas. Lima le contestó cómo se llamaba y le explicó que iba de camino a la biblioteca y se perdió y le pidió que le mostrara la salida. Pero le extrañó que se hubiera perdido y que por eso hubiera entrado en su biblioteca. Así que le preguntó si había visto algo extraño por el camino y qué edad tenía. Lima respondió que tenía 12 años. Entonces el tipo se dio la vuelta y se fue a algún sitio y le preguntó si se quedaba a tomar el té. Luego volvió con té y la sentó a la mesa. Lima le preguntó quién era y si vivía aquí. Al fin y al cabo, nunca lo había visto. Entonces el tipo le dijo que no era de extrañar porque acababa de ser liberado. Y después de decir eso, ella pensó que era un preso. Entonces él le explicó que no era un preso. Y en ese momento Lima no entendía cómo él sabía lo que ella estaba pensando y él tenía el mismo color de ojos que Reitan y era muy sospechoso. La interrumpió un tipo que le preguntó en qué estaba pensando, porque estaba a punto de hacerle un agujero. Entonces ella se aventuró a decir que tenía los mismos ojos que su hermano mayor. Reitan también tiene los ojos rojos y el pelo negro. Entonces el chico dijo, ¿no era ella miembro de la familia real porque tenía el pelo dorado y los ojos azules? ¿Y no es su hermano también miembro de la familia imperial? Entonces le picó la curiosidad. Lima decidió preguntarle cómo se llamaba, entonces el chico dijo que se llamaba Ethan. Lima preguntó si ese era su verdadero nombre y entonces él dijo que era más que un apodo porque su verdadero nombre era robado. Entonces decidió contarle que en el pasado utilizaban el lugar más profundo del palacio para construir un templo. Esto se hacía en todos los imperios porque el templo era el lugar más importante para la familia imperial. Incluso cuando había guerras utilizaban los templos para celebrar rituales y Lima preguntó si ahora hacían rituales. Ethan dijo que en el imperio de Denholder hacían lo mismo desde que el palacio era la base del templo. En algún lugar del palacio hay un templo erigido, un lugar que pertenece a Dios por toda la eternidad, y esta ley nunca ha cambiado. No importa cómo cambie la apariencia, parece, y ella no era tan simple, por eso fue capaz de encontrar su camino hasta aquí. Lima se preguntó quién era Ethan porque dijo que sabía la verdad sobre ella. Ethan dijo que no era una persona sospechosa y que no le haría daño. Ethan le preguntó si venía a palacio todos los días. Lima dijo que sí, ya que su hermano le había enseñado cosaco. Ethan se dio cuenta de que ella estaría aquí mañana y le preguntó si vendría a visitarle, porque entonces la invitaría a un buen té. Ethan sugirió que si venía a verle, le enseñaría a usar la espada o la magia. Lima dijo que solo los magos de la corte podían usar la magia. Entonces Ethan encendió un fuego en la palma de su mano, demostrando que él también podía usar la magia. Lima no podía creer lo que veían sus ojos porque solo los magos de más alto nivel podían controlar las llamas con tanta facilidad. Pero lo más importante era que aquí no había otros magos de ese nivel. Entonces, ¿cómo podía ser este hombre? Ethan oyó algo al otro lado de la puerta y se dijo que su hermano debía de estar buscándola.
Fue a la puerta y la abrió y le dijo que se volverían a ver, porque solo ella podía entrar en este lugar y le pidió que guardara el secreto de su conocimiento. Cuando Lima salió de la biblioteca no podía entender qué le pasaba, de repente Reitan apareció a su lado y no podía entender dónde estaba y ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. Pero Lima solo le preguntaba cómo estaba allí, no tenía ningún sentido y Reitan no entendía de qué le hablaba. Por fin llegaron a la biblioteca y se sentaron a estudiar. Pero había un problema, Lima no se concentraba en la lección y estaba en las nubes. Reitan cruzó los brazos sobre el pecho y le dijo que si no quería estudiar podía terminar, pero Lima se opuso porque no lo decía en serio. Pero Reitan no entendía qué le había pasado, supuso que le habían vuelto a hacer bullying y pensó primero en Berna, pero Lima dijo que él no tenía nada que ver. Entonces Lima dijo sin pensar que había un hombre como él viviendo en la mansión y que sus ojos eran muy bonitos. Pero cuando recapacitó, dijo que era imposible que alguien tuviera unos ojos tan encantadores. Reitan le preguntó cómo había descrito sus ojos y ella dijo hermosos y habló con tantas palabras porque él era la única persona en el palacio con ese color de ojos. Reitan dijo que toda la familia real tenía los ojos azules como el crudo invierno. Y Lima recordó que él le había dicho que odiaba a la gente como ella, que quería matarlos a todos. Así que le preguntó si la odiaba tanto como a ellos. Al fin y al cabo a ella le caía bien y nunca se le ocurrió pensar que sus ojos daban miedo y que parecía un monstruo de leyenda. En todo el palacio él era el único que le gustaba y solo Luna era una excepción. Entonces Reitan se sorprendió de lo que oía. Después de un momento preguntó que si su madre la quería. Lima dijo que no le gustaba su madre y que probablemente no la quería y que no había nada que pudiera hacer pero que cuando creciera quería irse de palacio. Iba a rogarle a su madre que la dejara ir después de que todos los príncipes y princesas pudieran dejar el palacio si eran lo suficientemente mayores. Reitan burlonamente no podía creer que ella creyera que su madre la dejaría ir tan fácilmente como si no conociera a su madre. Al fin y al cabo, algún día la casaría con un noble rico y poderoso. Pero aún así, Lima estaba dispuesta a huir de palacio. Reitan le dijo que había una niña menos molesta en palacio. Reitan también le preguntó por qué había pedido en palacio un hombre con un color de ojos como el suyo. Lima respondió que se había encontrado con un hombre extraño esta mañana. Y al momento siguiente se quedó callada porque no podía decir nada, solo podía murmurar y su boca no se abría. Reitan la miró y le preguntó qué le pasaba, si estaba enferma podía salir. Pero entonces se dio cuenta de que no eran las náuseas y ella estaba temblando de miedo. Ella también tenía una mirada confusa en su cara y cuando ella comenzó a llorar. Reitan se levantó de su asiento y cogió a Lima en brazos y rápidamente la llevó hasta Luna. Cuando llevó a Lima a su habitación, Luna llamó rápidamente a un médico que la examinó y dijo que no había ninguna causa obvia. Reitan preguntó qué podía haberle pasado entonces. El médico dijo que no había encontrado nada. Luna se quedó a un lado llorando de preocupación ya que todo estaba bien hasta que se fue esta mañana. Ella estaba bien pero su boca no se abría. Entonces el médico dijo que la princesa sufría un trastorno del habla y que esta vez parecía causado por el estrés. No sabía cuándo podría decir una palabra, pero Lima, que estaba tumbada, pensó que últimamente estaba de buen humor. Entonces el doctor antes de irse le dijo que necesitaba descansar y le dio una medicina que supuestamente la ayudaría a dormir y ahora todos los presentes no debían estresar a la princesa. Así que cogió un papel y escribió una receta. Cuando el doctor se fue, Luna se volvió hacia el príncipe y le dio las gracias porque si no hubiera traído a la princesa podría haber estado en una situación peligrosa. Reitan preguntó cuál era el peligro. Luna le explicó que la princesa había sufrido narcolepsia anteriormente, es decir, letargo y alteraciones del sueño. Luna también dijo que la salud física de la princesa estaba bien, pero que sufría un trastorno nervioso. Luego se disculpó con el príncipe por su descortesía. Reitan le dijo que fuera a por medicinas y que él se ocuparía de Lima. Reitan se quedó junto a la cama de Lima y no sabía cómo comportarse. Entonces decidió decirle que no sabía lo estresada que estaba y que cuando la regañó y le dijo que era una tonta, se sintió arrepentido de haberle dicho esas palabras. Reitan también le dijo que ella había hecho un buen trabajo y que no se refería a que fuera tonta, se refería a que no era tonta en absoluto, que había superado sus expectativas. Y en ese momento Lima se levantó y le cogió la mano y cuando él la miró ella sonrió. Con el dedo le escribió unas palabras en la palma de la mano diciéndole que no era culpa suya y que él le gustaba y que eso nunca cambiaría. Lima se dijo a sí misma que debería acordarse de ir a verla mañana. Reitan pensó que era una niña estúpida al decir que le gustaba incluso en su estado,
porque ni siquiera podía cuidar de sí misma. Reitan dijo que realmente no sabía nada. Luego se sentó a su lado en la cama. Le dijo que mañana y pasado vendría a visitarla, así que tenía que curarse pronto. A la mañana siguiente Luna trajo la medicina, pero Lima se estaba enfadando porque no sabía cómo tomársela si no se le abría la boca. Entonces se dio cuenta de que era cosa de Ethan. Así que corrió enfadada a la habitación escondida. Ethan estaba sentado tranquilamente bebiendo té y cuando Lima abrió la puerta le contó que le había dado una lección matutina, y cómo le había ido la lección con su hermano. Le dijo que debería hacer algo con su boca para que se abriera de nuevo, y él se rió diciendo que era una niña muy interesante. Entonces sonrió y se acercó a ella y le pidió que no se enfadara porque él lo arreglaría. Entonces salieron chispitas de sus dedos y ella pudo abrir la boca. Inmediatamente Lima le pidió al señor que le explicara de qué se trataba. Ethan dijo que ella no había cumplido su palabra y que él le había advertido que tenía que guardar el secreto. Entonces Ethan le dijo que debía darle las gracias, porque si hubiera sido otro, lo habría matado en el acto. Y le dijo que tuviera cuidado con guardar secretos a partir de ahora. Luego decidió preguntar con quién estaba hablando y supuso que era su hermano mayor. Y añadió que su vida en palacio no era fácil y que había rumores sobre él, pero ¿cuáles? Lima conocía todos los rumores sobre él, pero no entendía cómo era posible que un monstruo de pelo negro y ojos inyectados en sangre lo destruyera todo, y eso era lo que decía la leyenda. Ethan decidió preguntarle qué opinaba de la leyenda. ¿Le parecía a Reitan un monstruo que lo destruiría todo como decía la leyenda? Lima contestó que no estaba segura, porque se había enfrentado a muchos problemas mientras vivía en palacio y debido a la leyenda se le dio ese nombre. Ethan preguntó qué tenía de malo el nombre de Reitan. Lima dijo que significaba maldito. Una vez más Lima intentó averiguar quién era y cuál era su verdadero nombre y de dónde venía. Pero Ethan respondió superficialmente diciendo que no venía de ninguna parte y que siempre había estado allí y desde hacía mucho tiempo. Por la noche Lima se acostó en su cama pensando quién era Ethan y por qué estaba en el palacio de Madame Lisa. Como Ethan sabía usar la magia y si había estado viviendo en el palacio durante mucho tiempo, entonces tal vez Ethan era el mago principal del palacio. En el imperio de Denholder sirven al emperador más que a Dios. Dimitri es el primer emperador del país y proviene de la familia Robain. Siempre fue idealizado debido a los registros de cómo derrotó a un espíritu maligno desconocido. Por supuesto, había hechiceros en el imperio que eran apodados hijos de Dios. Eran capturados y obligados a servir al emperador en palacio. El emperador quería demostrar que incluso los hijos de Dios le servían. Y si sabías aunque fuera un poco de magia, te ponían en una lista. Aquellos que entraban en la lista e incluso sus hijos eran cuidados y puestos en el registro también. Esa ley seguía vigente hoy en día. Lima quería entender por qué eran tan crueles con los hechiceros, pero si alguien descubría la personalidad de Ethan tendría que averiguarlo por sí misma. Lima recordó que Reitan había leído el libro Hechiceros del Imperio, de Denholder, que era el libro que necesitaba encontrar. A la mañana siguiente Reitan vino a visitarla de nuevo y vio que Lima volvía a hablar, se levantó de la cama de un salto y empezó a abrazar a Luna diciéndole que estaba mejor y que podía volver a hablar. Aparte de Luna era la única persona que se preocupaba por ella. Todos en el palacio incluyendo a su madre no les importaba que tan enferma o moribunda estuviera. Pero ayer Reitan se había preocupado por ella y corrió con ella en brazos y hoy vino a verla temprano en la mañana. Lima ni se imaginaba que en todo el palacio, Reitan fuera el único que se preocuparía por ella. Lima decidió preguntarle a su hermano si estaba preocupado por ella, ya que había venido hasta aquí porque estaba preocupado por ella. Pero él hizo un gesto indiferente con la cabeza y dijo que no estaba preocupado por ella. Y solo quiso llamarla tonta sin terminar la palabra que había dicho para que Lima no le cabreara. Después de todo, era bueno que se sintiera mejor de todos modos. Luna entró en la habitación y preguntó si Su Alteza se quedaría a desayunar con la princesa. Durante el desayuno, Lima le dijo que podían reanudar las clases. También le dijo que debería descansar un día. Luna también se ocupó de ella porque ayer Luna estaba demasiado preocupada. Si se hacía un rasguño o estaba enferma o tenía alergia, Luna se sentaba a llorar y le preguntaba cómo se encontraba. Constantemente molestando al doctor, sollozando porque no mejoraba. Hacía que Lima se sintiera muy incómoda, pero se lo agradecía. Reitan dijo que teniendo en cuenta que nadie sabía que estaba enferma, era bueno tener a alguien que cuidara de ti, incluso él no sabía lo que era pasar vergüenza ya que nunca había tenido esa experiencia.
Entonces Lima estaba seguro de que en el futuro tendría una experiencia así y ella le ayudaría. Reitan dio un sorbo a su té y dijo que rara vez se ponía enfermo y que nunca soñaba con nada. Lima tuvo que atenderle y escuchar sus palabras mordaces y le dijo que se alegraba de que fuera tan fuerte. Y entonces se acordó del libro y le preguntó si se lo podía prestar. Reitan se preguntó por qué necesitaba un libro sobre magos. Pero Lima le dijo que solo era curiosidad y que si no había problema, se lo podía dar. Reitan contestó que sí se lo podía dar, pero que ahora no lo tenía con él, porque se lo había dado hace un par de días. Entonces se levantó de su asiento e iba a ver cómo estaba su madre y le pidió a Lima que se lo dijera a la criada. Entonces Lima quiso ir con él y prometió no interferir. Mientras Reitan visitaba a su madre, Lima estaba en el jardín del palacio de Lady Lisa. Estaba aburrida así que le siguió pero no quería entrar en el palacio. Ayer se había hecho un buen lío y no quería volver a ver a Ethan. Berna ahora estaba estudiando y Lily siempre se levantaba por la tarde y mamá pronto tendría una merienda y hacía días que no la veía. Lilia se le acercó corriendo y le preguntó qué hacía aquí, y le dio una bofetada en la cara y le preguntó si Lima sabía dónde estaba o si quería llamar la atención del emperador. El palacio de Lisa está muy cerca del palacio del emperador y Lilia pensó que Lima estaba allí para llamar la atención del emperador. Entonces Lilia sonrió y dijo que el emperador se había olvidado de su existencia porque se lo había dicho hacía poco y llamaba a Lilia su hija pequeña. Pero Lima hacía tiempo que se había dado cuenta de la indiferencia del emperador, pues el amor del emperador no era nada y se preguntó por qué Lilia era tan arrogante. Pero levantándose y sacudiéndose decidió ignorarla. Pero Lilia seguía diciendo que al parecer, Lima había decidido crearle problemas a su madre. Irene tenía grandes ambiciones, porque después de entrar al harén se dio cuenta que su familia no era la más poderosa y si la dejaba como estaba, su posición sería patética. Y Lily tenía razón en eso porque su madre tenía un papel que desempeñar. Las familias se confabulaban para maximizar su poder e Irene era una de ellas, era condenadamente astuta. Con la riqueza construía amistades y su poder aumentaba día a día. Los nobles la trataban bien y estaba cubierta de todo. Invitaba a chicas de familias pobres a su harén. Lilia insistía a Lima en que el emperador ni siquiera la miraría. Pero Lima le contestaba que todo eran pamplinas, porque ella misma era hija de una vulgar concubina y más le valía buscar una pareja de su misma condición para su madre. Pero a Lilia no le gustó la forma en que Lima le contestó. Y Lima también le dijo que solo lo había conseguido porque solo sabía buscar maridos. Y entonces Lilia no aguantó y agarró a Lima del pelo y empezó a gritarle que se lo pasaba bien con ese feo de Reitan y que era como una defesio con ese feo y que solo pensaba en sí misma. Lily siempre actuaba igual. Lima decía que ella y Berna eran las más malas y que Reitan era 1.000.000 de veces mejor que ellas dos. Porque para todos ellos, Reitan es la mayor escoria. Y lo único valioso de Lily es su pelo dorado y sus ojos azules. Al mismo tiempo Reitan visitó a su mamá y le tocó la nariz, pero ella no se despertó. Mary se acercó por detrás y le dijo que su mamá no estaba grave. Pero él se dio cuenta de que si no fuera grave, ella ya estaría despierta, entonces ¿por qué no estaba mejor? Antes de irse le pidió a Mary que le avisara cuando se despertara. En el pasillo, Reitan se preguntó cuánto tiempo más sufriría así. Él lo sabía todo. Mamá solo tenía un objetivo y luchaba por soportarlo todo. A veces se sentía asfixiado, así de duro era y no podía hacer nada. Y por desesperación, golpeaba la pared con el puño. Cuando Reitan salió, oyó a la gente gritar y preguntar por qué tenían que morir porque no habían hecho nada. Pero solo había otra persona en todo el palacio que podía decir eso. Y entonces vio a Lily golpeando a Lima, llamándola mocosa rastrera. Lily estaba descargando su ira contra Lima de una manera que le recordó la situación en la biblioteca. Reitan había sido testigo de cómo Lily descargaba su ira contra Lima cientos de veces y Lima nunca había derramado una lágrima, por mucho dolor que sufriera, lloraba sola. Pero ella ni siquiera decía una palabra delante de extraños, y que si siempre supo que todos eran iguales rizos dorados azules como los ojos del cielo solo verlos le cabreaba un día debería hacerlos desaparecer de su vista. Reitan no podía preocuparse por Lima, pero de alguna manera, a diferencia de los demás, esta niña hizo que se preocupara por ella. Le sorprendía que alguien le importara. Después de todo, era una niña tonta y si la comparaba con los otros miembros de la familia imperial, era completamente diferente. Por eso quería defenderla. Entonces caminó hacia ellos e interceptó la mano de Lilia y la apartó.
Después tendió la mano a Lima y le dijo que se levantara. Pero entonces Lilia volvió a gritar que creían que se saldrían con la suya y que la dejaría en paz. Se lo diría a su madre y a su majestad y les castigarían y les romperían las piernas y los brazos. Entonces Reitan se acercó y la cogió del cuello y la miró como si fuera a matarla y le dijo que cerrara la boca o sería la primera en recibir una bofetada. A Lima le sorprendió que alguien como Lilia se calmara tan rápido. Cayó de rodillas y se puso a temblar. Entonces Reitan se volvió hacia Lima y le hizo señas para que se marchara. A ella le sorprendió que su hermano la llamara por su nombre. Mientras seguía a Reitan miró hacia el palacio y vio a Aizen en la ventana. Le dijo que no hiciera ninguna tontería. Entonces Lima se dio la vuelta y a Lilia se le prendió fuego el pelo y todas las criadas que estaban cerca corrieron hacia ella sin entender qué le había pasado. Ella señaló a Reitan y dijo que lo había hecho porque ella estaba maldita. Entonces Lima se volvió de nuevo hacia Aizen y este estaba de pie en la ventana riéndose. Mientras Lima miraba a Aizen, Reitan se acercó por detrás y le dijo que allí no había nadie y entonces se dio cuenta de que no le había visto y entonces se dio cuenta de que la expresión de Aizen había cambiado, entonces vio lo mucho que se parecían Aizen y Reitan, pero le pidió a su hermano que se fuera. Le cogió la mano y Reitan se sorprendió del gesto. En ese momento Aizen se sentó en la ventana pensando que el chico tenía el pelo negro y los ojos rojos y se llamaba Niño Maldito y era exactamente igual a la chica que no podía olvidar después de tanto tiempo. Pero debía de ser una coincidencia porque habían pasado muchos años desde aquel día. Y el nombre también debía de ser una coincidencia. Cuando Lima y Reitan entraron en palacio y él le dio el libro que le había pedido, ella le pidió perdón porque todo había sido culpa suya, porque aunque ella no hubiera ido, no habría ocurrido. Entonces Reitan le dijo que si le hubieran pegado no hubiera podido venir mañana a clase y que él ni siquiera sabía que ella sufría pérdida del habla y que a partir de la próxima vez aprendería a hablar pero que si tenía pérdida del habla sería más difícil. Entonces Lima dijo que esperaba que aprendieran juntos pero Reitan dijo que ahora comerían pastel. Reitan también dijo que parecía tonto y sonaba igual. Pero de repente Luna vino corriendo y dijo que Yuria había ordenado que los trajeran para castigarlos. Cuando llegaron ante Yuria le dio una bofetada a Reitan porque habían hecho algo terrible y salió corriendo. Yuria es la madre de Berna y Lilia y antes de que llegara Lisa era la concubina favorita del emperador. ¿Y cómo se atreven a hacerle esto a su hija? Y deberían estar agradecidos de no haber sido expulsados del palacio imperial. ¿Qué estaba mirando Reitan? Tendría suerte si su majestad no se enteraba. Reitan dijo con rostro serio que esperaba que su majestad se enterara. ¿Qué diría cuando descubriera lo que Lilian sentía por Lima? Y cuando Lilian gritó, Reitan dijo que esa era más o menos la reacción que tendría. Fue entonces cuando Irene entró en la habitación. Yuria le preguntó si sabía que Lima estaba pasando tiempo con Reitan. Ella sabía que Irene no tenía tiempo para vigilarla ya que estaba preparando familias nobles, pero Yuria tenía que cuidar de su hija y por eso Irene era la culpable de lo ocurrido. Irene dijo entonces el nombre de Lima entre dientes y le ordenó que se disculpara inmediatamente ante Yuria y la princesa Lilia de rodillas. Lima se arrodilló en el mismo segundo y les pidió disculpas. Pero Irene no estaba satisfecha y les dijo a Lima y a Reitan que se arrodillaran. Fue entonces cuando Lilia gritó que Reitan le había prendido fuego al pelo. Reitan replicó que aunque estuviera ardiendo no era culpa suya que lo hubiera visto y que si realmente le hubiera prendido fuego al pelo no habría parado hasta que no le quedara ni un pelo en la cabeza. Lily objetó que nadie más en palacio podía haberlo hecho, y que solo él podía haberlo hecho, pues era un niño maldito que podía hacer cosas terribles. Pero sí podía y no tuvo tiempo de hablar antes de que su madre entrara en la habitación. Lisa había oído decir a Orson que había habido una pelea y un malentendido. En cualquier caso, los subordinados debían disculparse primero. Así que le dijo a Reitan que se disculpara con Lilia y Yuria. Y Lisa también se disculpó. Pero Yuria dijo que disculparse no arreglaría nada y que iría a contárselo todo al emperador. Entonces con una sonrisa en la cara Lisa dijo que ella personalmente le dijo al emperador y también se disculpó con Yuria para resolver todo amigablemente. Y por supuesto no se lo dijo todo, se cayó que la princesa Lily fue la primera en intimidar a la princesa Lima para que estuvieran tranquilas. Entonces Yuria no pudo soportarlo y le dijo que Lisa no siempre será la favorita del emperador y que obviamente ha olvidado su lugar, ya que una concubina sin un heredero digno no termina bien. Acaban en una posición miserable cuando pierden todos sus privilegios. Pero Lisa solo le agradeció sonriente sus consejos. Tras este diálogo Yuria llamó a Lilia y se marcharon.
Entonces Lisa se volvió hacia Irena y le dijo que estaba bien que Reitan estuviera enseñando cosaco a Lima. Pero si Irene lo hubiera sabido, no lo hubiera permitido. Pero Lisa la interrumpió y dijo que su majestad aprobaba las clases y luego agradeció a Irene por su aprobación. Lisa pasó junto a ella e Irene llamó a Lima para que la siguiera. Al salir Lima se volvió hacia Reitan como preguntándole si estaba bien y él asintió con la cabeza. Lisa se acercó a Reitan y él dijo que estaba bien. Entonces Lisa dijo que pensaba que pasaría más tarde, que pensaba que la princesa Lima sentía más pena por él pero que estaba cansada y quería ir a descansar. Y al mismo tiempo Lima estaba acostada en su cama y no recibió ni un solo golpe y todo gracias a Lisa. También tenía una carta de Lisa. Le escribía que le iba a dar una medicina que le quitaría el olor y que esperaba que la ayudara. Y le pedía a Lima que acompañara a Reitan a su palacio, ya que ella no podía ir porque no se encontraba bien. Luego preguntó por el bienestar de Lima y dijo que se lo preguntaría a Mary. Lisa trató de impedir que Reitan cogiera la espada y tuvo que evitar la muerte de Lisa. Por la mañana, el alto mago estaba sentado en la mesa de su despacho. No entendía por qué había ocurrido esto, lo había visto muchos años atrás y todo había ido bien. Lo primero que vio fue el sarcófago. Todo estaba bajo control, asumió el cargo de mago supremo y su predecesor le contó todo con detalle. Solo había que vigilarlo y comprobarlo y eso era lo principal que debía hacer un mago supremo y todo ocurrió tan de repente sin motivo alguno. Entonces se hundió en sus recuerdos. Entonces el alto mago se presentó en los aposentos del emperador y le dijo que había que matarlo y le preguntó qué había visto su majestad esos ojos rojos y ese pelo negro, pero el emperador solo dijo que él mismo lo sabía muy bien. Este niño no podía morir hicieran lo que hicieran y no sabía qué horrores ocurrirían si le ponía un dedo encima, pues nunca era tarde para hacer algo al respecto, pero por ahora solo podía mirar. Pero entonces alguien entró en el despacho y se dirigió al gran mago y le trajo los documentos que le había pedido. Entonces el mago preguntó por qué había mucho ruido fuera y qué había pasado allí. El tipo que trajo los documentos contestó que había habido un pequeño accidente y que el pelo de la princesa Lilian se había incendiado. El mago no se lo podía creer y se quedó estupefacto. Y el chico añadió que Lilian dijo que Reitan lo había hecho, pero era imposible porque no era un mago. El alto mago lo pensó porque tenía el pelo oscuro como la brea y los ojos rojos como las llamas. Tal vez era porque estaba sellado o porque había cambiado su débil cuerpo o tal vez estaba poseído por alguien. Porque tal como dice la leyenda volverá y lo destruirá todo. Lima llamó a la puerta y dijo que entraría. Ethan, que estaba sentado en la mesa bebiéndote, la saludó. Lima inmediatamente le preguntó si él era el responsable de quemarle el pelo a la princesa Lilian, pero Ethan solo le preguntó si estaba en problemas. Lima se sentó a la mesa y contestó que la habían regañado un poco y que no había sido muy agradable. Ethan dijo que realmente no había sido agradable, pero Lima le agradeció su ayuda y le pidió que no lo volviera a hacer, aunque fuera un cuento de hadas. Al recordar aquel incidente, Lima se dio cuenta de que si volvía a ocurrir algo así, daba miedo imaginar las consecuencias que tendría y Lisa no podría resolverlo todo tan fácilmente. Pero entonces Ethan dijo que sería posible simplemente matar y le preguntó si debía matarlos, pero Lima dijo que no era posible y le pidió que no lo hiciera. Ethan le preguntó por qué no debía hacerlo y Lima dijo que aunque su hermana le estuviera haciendo bullying, ellos querrían vengarse de su hermano. Ethan la interrumpió y sonrió, diciendo que ella lo había malinterpretado, porque él había dicho que los mataría a todos, no solo a la niña, y que solo sobrevivirían ella y su hermano. Pero Lima le pidió que no lo hiciera. Ethan pensaba que era una buena niña, pero si cambiaba de opinión, solo tenía que decírselo. Lima se sentó y lo miró pensando que si este era el verdadero Ethan, no tiraba las palabras al viento. Ethan le preguntó a Lima quién era la madre de su hermano. Entonces Lima se preguntó si no vivía en el palacio de Lisa. Ella respondió que era el palacio de Lisa, la concubina del emperador, y que era una chica muy agradable. Entonces le pidió que no tocara a Lisa. Ethan con una sonrisa relajada dijo que Lima estaba algo asustada y le preguntó qué clase de chica era esa Lisa. Lima respondió que era una persona bastante guapa y amable y que era del Imperio Aeon por lo que sabía cosaco y le había enseñado el idioma a su hermano. Ethan no podía entender cómo alguien con esa clase de don había terminado aquí. Pero Lima no sabía nada de eso. Lisa solo apareció un día y solo sabía que apareció en el palacio con una gran barriga. Entonces Lima le dijo que no lo sabía con certeza, pero que era bailarina y quizás por eso el emperador se fijó en ella. Pero eso no significaba que el emperador no hubiera hecho un intercambio con el Imperio Aeon por Lisa. Mientras Lima bebía té no dejaba de preguntarse quién era Ethan,
porque solo podía preguntárselo a sí misma, pero él no le contestaba. Y entonces, en medio del silencio, a Lima le rugió el estómago y Ethan se rió, preguntándole si tenía hambre. Sonrojada, le dijo que no había tenido tiempo de desayunar. Entonces Ethan la llamó para que le acompañara porque había tarta de fresa esperándola a ella y también a su hermano. Entonces Lima llegó a la biblioteca y cuando entró vio la tarta de fresa en la mesa y a Reitan sentado en la mesa. Entonces se sorprendió porque era tal y como Ethan había dicho. Esta vez su clase terminó temprano y Lima decidió quedarse a leer y le sorprendió que Reitan se quedara sin salir corriendo. Y ambos se sentaron uno frente al otro leyendo libros. Después de un rato Lima quitó la vista del libro y miró a Reitan, él rápidamente se dio cuenta y le preguntó por qué lo miraba así, si ella quería que se fuera lo haría, pero Lima rápidamente dijo que ella no había dicho eso. Entonces Reitan volvió a bajar la mirada al libro diciéndole que leyera el libro en silencio. Lima se preguntó si este hombre antes solo se despedía de ella, pero qué cambio había experimentado. Leyendo el libro se dio cuenta que por lo que había leído hace 200 años los magos del Imperio Denholder pertenecían al Palacio Imperial y literalmente hace 100 años todos los magos y sus descendientes habían sido puestos en un registro. Si en esas listas ella hubiera visto el nombre de Ethan o su retrato, pero no importaba porque Ethan no era un mago. Pero entonces vio en el libro que desde la fundación del país todos los magos que dependían de la familia imperial. Imperio Denholder llevaban registros detallados, pero durante 1000 años antes del reinado de Dmitri, y no se llevaron registros y tampoco se sabe quién estuvo a la cabeza de la fundación del imperio. Solo quedaban fragmentos de templos antiguos y se encontró una daga rota que todos pensaron que pertenecía al fundador. Bajo los escombros y las cenizas se encontraron manuscritos antiguos en el idioma antiguo. Teniendo en cuenta la edad de los restos, todos decidieron que estos artefactos de los tiempos de Dmitri y todo podría pertenecer al primer sacerdote del imperio, Denholder, de quien los magos remontan sus orígenes. Y en ese momento, Reitan ya la estaba observando. Lima leyó además que el mango de la daga y los objetos antiguos estaban cubiertos de inscripciones en un idioma antiguo que podría ser un nombre. Ella quería saber cuál era el nombre de ese hombre, así que empezó a buscar en el libro. Reitan la interrumpió mientras leía el libro en voz muy alta. Lima soltó una risita y dijo que estaba absorta porque se preguntaba cuál era el nombre del primer sacerdote. Reitan respondió que el nombre del primer sacerdote era Sarfina. Lima se sorprendió porque eso podía significar que su hermano sabía leer en una lengua antigua, pero no entendía cómo. Reitan se volvió y dijo que se estaba haciendo tarde y que era hora de volver a casa. Pero ella le pidió que le dijera cómo lo sabía. Pero le molestó que ella estuviera inusualmente curiosa hoy. Pero ella siempre era así, así que le pidió que le contestara. Y en el mismo segundo el mago supremo que se mencionaba en el libro entró en la biblioteca. Es el mago más grande de la historia como se decía en el libro, y ahora este hombre era el mago supremo. El mago se alegró de ver a la princesa y al príncipe y los saludó. Lima también les devolvió el saludo y Reitan solo le preguntó qué hacía aquí. Entonces el mago le dijo que había decidido ir a verlos cuando tuviera la oportunidad. Pero Reitan dijo con una risita que nunca pierde una oportunidad, porque el palacio de la madre y el templo están lejos el uno del otro. El mago replicó que estaba allí por casualidad y vio a Su Alteza. A Lima no le gustó el ambiente que había entre ellos, así que se dirigió a su hermano y le dijo que hacía frío y que tenía miedo de resfriarse. Reitan le dijo que debía cambiarse de ropa, así que se marchó y le dijo al mago que se alegraba de verle y él le contestó que también se alegraba de ver a la princesa. Después de eso ella se fue con Reitan. El mago, que permaneció en su lugar, vio por sí mismo que no había ningún cambio y todo estaba como antes, pues si el príncipe Reitan sabía usar la llama, no podría haber aprendido este nivel mágico. Lisa se despertó en su habitación y se quedó allí tumbada preguntándose qué había pasado, pues siempre le pasaba lo mismo. A pesar de su condición siempre se despertaba en mitad de la noche, las pesadillas la despertaban incluso de su sueño más profundo. El veneno estaba destruyendo lenta pero inexorablemente el cuerpo de Lisa y siempre tardaba un par de minutos en darse cuenta de lo que era sueño y lo que era realidad, pero era inevitable. Entonces se levantó y vio a Ethan sentado a la mesa de su habitación. Todo porque Lisa se había recogido y luego había preguntado qué pasaba aquí. Ethan estaba decepcionado porque ella ni siquiera pestañeó cuando un extraño entró en su habitación en mitad de la noche, pero Lisa vio mucho más que eso. Una mujer con el corazón en llamas, un hombre con el corazón destrozado y un monstruo espeluznante. Ella veía muchas cosas en sueños y hoy era uno de esos días, así que no tenía sentido sorprenderse. Ethan dijo que el sueño era como una expresión de que tal vez ella realmente lo creía.
Pero entonces vio el frasco era un veneno que destruiría la mente y el cuerpo de una persona. Sonrió y dijo que tal vez ella debería haber muerto antes de que naciera su inútil hijo. El emperador siempre había sido así y también lo eran las chicas que elegía. Luego le preguntó quién era el verdadero padre de su hijo. Lisa respondió que el emperador le había regalado muchas cosas, le había dado los vestidos más caros y lujosos, las joyas más caras y los palacios más lujosos, incluso le había dado el amor que ella no quería. Pero había un tipo que ella eligió, él la mantenía a salvo mientras bailaba, era un músico pobre, se llamaba Munid. En kazakian significaba luna roja. Incluso si él es el más despreciable de la jerarquía y si intenta ganarse la vida todos los días. Le gustaba esta vida si al menos pudieran seguir juntos. Ethan le preguntó si tenía el pelo negro y los ojos rojos. Lisa se rió y le dijo que no tenía nada de eso, que era pelirrojo y tenía los ojos marrones. El chico le recordaba a él pero no se parecían en nada. Ethan se dio cuenta de que ninguno de sus padres tenía el pelo negro y Rattan y supuso algo. Se abalanzó sobre Lisa y quiso entender de dónde venía, quién era su madre y de quién era la sangre que corría por sus venas. Lisa contestó que la cabeza de Munid se había desprendido de sus hombros ante sus ojos y que la habían traído aquí. Su madre estaba quemada y aquel horrible monstruo de hombre con la cabeza herida. Ethan comprendió fácilmente todo lo que se decía. Nadie más que el mismísimo emperador podría haber matado al padre de Reitan. Lisa se envenenó y soñaba con la paz cada noche para despedirse de su vida delante del emperador, pero no esta noche. Entonces Lisa le cogió la cabeza entre las palmas de las manos y le preguntó quién era y cuál era su pesadilla. Ethan le dijo que si volvía a despertarse, no recordaría nada de aquello. Así que le tocó la cabeza y ella se quedó dormida. Ethan supuso que ella había pasado por muchas cosas, pero no creía que fuera suficiente, porque aquí había algo malo que debía transmitirse de generación en generación. Entonces tocó la frente de Lisa y de sus dedos surgió un resplandor y le dijo que ella y su sangre durarían para siempre y que intentara recordarlo. No pudo entender nada, la bendición divina había desaparecido y después de tanto tiempo no quedaban más que rastros. Lima puso el colgante de piedra roja delante de Luna y le preguntó si le gustaba. Luna contestó que era muy bonito y que estaba segura de que les gustaría. Lima quiso dar las gracias a Reitan y a Lisa porque la habían ayudado mucho y tenía que devolvérselo. Entonces Lima se sentó en la biblioteca y dijo que su hermano era un hombre de verdad, y que era un hombre que cumplía sus promesas. Entonces Reitan le preguntó si eso era un cumplido. Y Lima respondió que lo había entendido correctamente. Esa mañana Lima fue a casa de Ethan, pero él no estaba, a pesar de que le había dicho que viniera todos los días. Así que Lima fue a la biblioteca sin ver a Ethan. Entonces pensó que tal vez él le había hecho algo a Lisa la noche anterior y tuvo sus dudas. Pensando en que ella estaba allí, y si pasaba algo todo el palacio estaría en vilo. Sentándose a leer un libro pensó que estaba como siempre si pensaba que algo pasaría, pero se preguntaba a dónde había desaparecido Ethan. Reitan interrumpió sus pensamientos y dijo que era un buen maestro, pero Lima no supo de qué hablaba porque estaba distraída. Entonces Reitan pensó que había dicho algo malo. Pero Lima se dio cuenta de que era un maestro del autoelogio y resultó que él también tenía esa faceta. Entonces Lima también dijo que él era realmente un buen profesor y ella tenía un regalo para su buen profesor. Lima le puso delante una caja negra envuelta con un lazo dorado. Reitan la cogió y preguntó qué contenía. Lima dijo que era un collar y que lo había estado haciendo durante la noche y por supuesto había tenido un poco de ayuda de Luna pero que se había esforzado mucho. Cuando abrió la caja lo vio. Reitan se sorprendió porque ya había visto el regalo que Lima le había hecho en su fiesta de cumpleaños y lo tiró al suelo. La joya estaba hecha de piedras preciosas y su color le recordaba a los ojos de Reitan. Entonces dijo que Lima se estaba burlando de él, pero ella se apresuró a protestar porque le había dicho que le gustaban sus ojos porque eran como rubíes. Luego cerró la caja y la escondió en su chaqueta. Y Lima lo entendió como que él aceptaba su regalo y quedó encantada. Lima también dijo que tenía algo más y entonces sacó una caja más pequeña, y la abrió y la puso sobre la mesa donde había una pulsera con esmeraldas y dijo que era un regalo para su madre Lisa. Lisa había cuidado tanto de Lima y ella no se lo había devuelto y aunque no era muy bonito era todo lo que podía darles. Entonces Reitan se dio cuenta de todo y cogió la caja con la pulsera y le dijo a Lima que abriera el libro y que él se lo explicaría.
Entonces ella se sentó y escribió la tarea y él se sentó y la miró y pensó que era una niña muy rara y le dijo palabras muy crueles, pero ella le siguió y al principio pensó que solo le faltaba algo, y que era una completa idiota, pero todo se parecía mucho a su verdadero nombre. En todo el palacio imperial solo había una persona que le llamaba por su nombre y esa era Lima. No le intimidaban los rumores sobre él ni sus constantes palizas, se metía en sus peleas como un perro fiero aunque él no se lo pidiera. Solo ella había hecho tanto por él. Cuando Reitan terminó su lección fue a ver a su madre y le preguntó cómo estaba. Lisa le dijo que se acercaba el baile de la fundación y que en todos los rincones se hablaba de ello, así que se sentó tranquilamente. El baile de la fundación es la fiesta más importante que celebra la familia imperial. Y Lisa solo tenía un papel como marioneta patética e indefensa que acompaña al emperador. Así que Lisa tenía algo que hacer. Y Reitan se quedó inmóvil con un regalo en la mano. Reitan le tendió el regalo y dijo que se lo había dado la princesa Lima. Y dijo que Lima también se lo había dado y parecía que quería agradecérselo de todo corazón. Y entonces Lisa tiró la caja al suelo, indignada porque no era una piedra rara, pues Irena tenía todo tipo de piedras. Le dijo a Reitan que no se dejara engañar, porque esa era la política del palacio de la princesa Lima. Lisa continuó diciendo que nadie invita a Lima a su casa y nadie se sienta cerca de ella en palacio. Estaba decidido a proteger a la princesa, pero ni siquiera podía llamarse peón porque incluso en ese estatus no era nadie y no podía ayudarle. Reitan quiso contradecir a su madre diciendo que Lima era amable con él. Pero Lisa puso un ejemplo y dijo que en cuanto un patito sale del huevo, considera que la primera persona que ve es su madre y a las personas les pasa lo mismo. Al fin y al cabo, Reitan se había enamorado por primera vez y por eso estaba tan ciego. Pero debería haberse ceñido al plan. No debía ser tonto y entregar su corazón a la princesa Lima. Reitan se dio cuenta de que su madre siempre había sido así. Si recordaba su posición, era muy diferente a la de la princesa Lima. No era diferente con este niño y su madre no sabía de lo que hablaba. Lisa también dijo que un día iban a tomar todo y acabar con todos y Reitan tenía que recordar eso. Lisa dijo que necesitaba descansar así que despidió a Reitan, pero mientras se iba cogió la pulsera que Lima le había dado y se disculpó. Por la noche Lima se quedó mirando por la ventana pensando que la vida en palacio era aburrida, y que nunca esperaba que llegara ese día. Por supuesto estaba contenta de que su relación con Reitan había mejorado y la última vez Lily y Bern ni siquiera se pelearon con ella. Sus conocimientos de kazakiano también iban mejorando y había oído que el imperio había empezado a comerciar recientemente y se decía que tanto el imperio de Enholder como otros utilizaban ahora activamente el kazakiano. Un día cruzaría el océano y vería otros países y nunca pasaría hambre. Y nunca pasará hambre, pero la muerte de la luna y la muerte de Lisa. El veneno que causó la muerte de Lisa fue puesto por su madre y tal vez el emperador mató a Lisa y ella ni siquiera está segura si su madre fue la culpable. Es imposible arreglarlo todo y su madre tiene amplias conexiones en los círculos sociales y las otras concubinas odian a Lisa. Y entonces Lima se da cuenta de que no hay nadie que proteja a Lisa. Después de todo, si Lisa no hubiera muerto, quizás su hermano no habría iniciado la rebelión. Pero si Lima abandonaba el palacio, su hermano volvería a estar solo. De repente Ethan apareció en su ventana y le preguntó qué la había entristecido tanto. Lima no esperaba verle. Entonces lo arrastró de la mano hasta su habitación, ya que era peligroso sentarse en la ventana. Ethan se sorprendió de que fuera tan pequeña pero fuerte y de que si estudiaba tenía posibilidades de convertirse en una gran guerrera. Pero Lima le contestó que no quería ser guerrera. Entonces Ethan vio sobre su cama el libro Magos del Imperio, de Denholder, y ella dijo que solo le interesaba el tema.